Miren, el día de hoy, Raimundo Rivapalacio, que no es santo de mi devoción, por cierto, escribió una columna bastante interesante sobre algo que no es el único que ha venido diciendo. De hecho, seguramente también ustedes lo han leído en redes sociales, que alguien pudiera atentar contra Xóchitl Gálvez. Pues no solamente contra ella, sino contra cualquier candidato en estas... Ahora ya estamos en campaña desde hace como 2 años, ¿no? Sería algo muy grave, algo que indudablemente a los únicos que perjudicaría pues serían a los ciudadanos. Miren, ellos cambian de candidato y siguen gobernando, pero sí provocaría una crisis muy fuerte como la que se vivió en aquel entonces cuando asesinaron a Colosio. Y de hecho, Rivapalacio le puso así a su columna: no queremos otro Colosio. Y él obviamente lo enfoca por el lado de la delincuencia organizada. Yo no sé si la delincuencia organizada se atreviera a matar a un candidato presidencial. Lo han hecho con gobernadores, con alcaldes, con todos, pero no sé si se atrevieran a algo semejante. ¿Y saben a quién le pegaría más todo esto también? Al gobierno de López, indudablemente. Por cierto, se la pasa repitiendo Raimundo Rivapalacio, por eso no es santo de mi devoción, que Carlos Salinas no fue quien mató o mandó matar a Colosio. Es algo que solamente ellos, ha de ser... Yo pensaba que Raimundo Rivapalacio era más panucho que de la organización delictiva del PRI, pero pues veo que no, creo que es más priista. De todas maneras, el planteamiento es interesante y de verdad, ojalá esto no ocurra con ningún candidato, porque sería muy grave para la situación del país. Dice Rivapalacio: hay una externalidad en los ataques sistemáticos de López en contra de Xóchitl Gálvez, la aspirante más sólida a la candidatura presidencial de la oposición. Seguramente ni cuenta se ha dado su interés abierto por descarrilarla, pero debe tener cuidado en cómo lo hace, porque en este momento, aunque con toda seguridad no es lo que pretende, López está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria. Qué fuerte lo que plantea, ¿eh? Es que de verdad, piénsenlo, esto sí sería muy grave. Yo hago un paréntesis, creo más bien que si esto llegara a ocurrir, que esperemos no ocurra, no creo que viniera por parte de los cárteles, no, esto más bien sería por parte de los políticos. Ahí sí, eso sí lo creo, son más peligrosos entre ellos. Continuó: el presidente puede refutar esta proposición, pero es una realidad que está construyendo todos los días. Gálvez fue convertida en seria aspirante presidencial por él mismo, pero ahora necesita descarrilarla antes de que agarre tracción como candidata de la oposición. El problema no es su estrategia para neutralizarla en el proceso de sucesión, sino el método que está utilizando, que se contamina por el contexto de violencia nacional. La embestida de López y su maquinaria de propaganda la ha colocado en un lugar que la reconoce como una amenaza real para la perpetuación de López en el poder y un reto para Lady Rebsamen o quien se quede con la candidatura presidencial de la secta. Han ubicado a Gálvez como una candidata que amenaza el verdadero status quo, el de los cárteles de las drogas, porque la forma como los ha tratado López les ha permitido aumentar su control territorial, ampliar su base social y realizar su negocio ilegal sin intromisión de la autoridad, con lo cual aumentan sus ventas domésticas, el trasiego de drogas a Estados Unidos, Europa y Asia, y obtienen los recursos suficientes para armarse y seguir extendiendo el dominio territorial en la nación. Ante esta realidad objetiva, un cambio de gobierno que implique el final de la llamada transformación de Cuarta también significará un ajuste radical a la política de abrazos y no balazos, lo que sería un peligro explícito para los cárteles de la droga en el país y un eventual freno al mangoneo que les ha permitido el gobierno. Es lógico concluir que si Gálvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de las drogas, bajo la racional de tus enemigos son los míos. Hago otro paréntesis. No. Y también les voy a decir por qué no creo que llegara a ocurrir. Porque los cárteles no son pendejos, sobre todo los grandes, digamos los 2 o 3 más importantes del país. Empecemos con el cártel de Sinaloa, los Jaliscos, el cártel del Golfo, incluso hasta el cártel del Noreste. Pónganle esos.
Ellos le meten lana a todas las campañas, de todos los colores. Ellos no van a perder, ellos financian a todos los partidos para que en el momento que llegue la elección, el que gane esté comprometido. Entonces, sin lugar a dudas, y luego con la experiencia y la trayectoria que tiene la organización criminal del PAN o la del PRI, ¿ustedes creen que no va a haber lana del narco en la elección, en las candidaturas, en el caso de Xóchitl Gálvez? Por supuesto que va a haber, por supuesto. Sería una anomalía que no existiera. Por eso también, continúo. Varios columnistas, en esto tiene razón, no solamente columnistas, han observado esta vulnerabilidad y sugerido que haya más seguridad para Gálvez. Incluso ella ha dicho de manera ingenua que está reconsiderando transportarse en bicicleta. Es imperativo que haya protección para la aspirante y cuidarla de absolutamente todo, de un accidente callejero, de uno de esos fanáticos en la calle que le pueda hacer daño, porque piensa que así, o porque pensaría que así ayudará a López, o de un atentado de un grupo con fines políticos o del crimen organizado. Los dos primeros casos puede ser un atentado por parte de un atolizado, porque pues hay fanáticos de hueso corroído en la secta. Eso podría también ocurrir. Un grupo con fines políticos, por supuesto que podría ocurrir. No es exagerado plantearlo, dice, en la medida en que más atacan desde el poder a Gálvez, más condiciones crean para que alguien decida ayudarle al presidente y sacarla de la competencia. Si las acciones de López son reflejo de sus temores políticos, es fácil interpretarlo como un llamado a la acción en contra de Gálvez. Si al mismo tiempo no pone un freno a la acometida descarnada y desproporcionada, es porque está avalando y autorizando que lo hagan. Las pruebas abundan, dice. No son los simpatizantes espontáneos quienes encabezan la arremetida contra la opositora, sino miembros de su círculo político e ideológico más íntimo, los que lo asesoran y ayudan en la estrategia y toma de decisiones, sus propagandistas, los y las columnistas a sueldo del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, aunque la nómina no está en Palacio Nacional, y los cuadros políticos que mandan dentro de la estructura de la secta. La situación de la que López es arquitecto es más delicada y peligrosa de la que se vivió desde finales de 1993 hasta el 23 de marzo de 1994, cuando Mario Aburto mató al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que por cierto, lo único que hizo bien en su vida Colosio fue morirse, porque era un priista. Después ya lo treparon a los altares los priistas, pero era un priista. A ver, trabajó como gato de Salinas, era priista. Punto. Por lo tanto era corrupto. Se acabó, no hay más discusión. Aburto, dice, hasta donde las pruebas hoy en día demuestran, fue un asesino solitario confeso, aunque no deja de ser irónico que el gobierno de López, por lo que está sucediendo con Gálvez, haya reabierto la investigación del crimen para culpar al expresidente Carlos Salinas. ¡Ay, pobrecito! Esa sospecha fue alimentada por los colosistas, que se quedaron huérfanos de quien sería su figura más notable, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, paradójicamente a quien culparon políticamente del asesinato por haber construido un clima de inestabilidad además de Salinas, fue a Manuel Camacho, que hizo un berrinche por no haber sido él quien se quedara con la candidatura y sufrió el hostigamiento y el ostracismo por el crimen que también resintió Marcelo Ebrard, que hoy aspira a la candidatura presidencial de la secta. Si se hiciera una analogía de los dos momentos, no hay prueba alguna, dice Raimundo Riva Palacio, de que Salinas hubiera actuado contra Colosio, quien iba a terminar lo que durante su sexenio concluiría la reforma política y la segunda parte de la reconstrucción económica, hechos que sin embargo son irrelevantes en el imaginario colectivo. No es imaginario colectivo, Salinas y su hermano son capaces de eso y más. Riva Palacio, no seas pendejo. Está bien que a lo mejor recibías moche de Salinas, pero es que es ingenuo pensar que no estuvieron detrás. En fin, dice, en el caso de López, la animadversión contra Gálvez es clara y se reitera diariamente. Si en el primer caso no hubo pruebas concretas, no suposiciones o conjeturas que mostraran disgusto de Salinas con Colosio, en el segundo es pública la animadversión y abierta la determinación de acabarla políticamente, no solo de López Obrador, sino de todo su entorno y del aparato del poder. Si con Salinas hay un segmento de la opinión pública que lo señala como el asesino de Colosio,
¿Qué espera López Obrador que sucedería si algo le pasara a Gálvez? A la aspirante de la oposición no la cuida nadie. A López Obrador lo cuida el pueblo bueno, que incluye en su base social a los cárteles de la droga, que por alguna razón lo han respetado desde la campaña presidencial. Cuidado en Badiraguato y la Sierra de Sinaloa, en los territorios de los Zetas y de los Beltrán Leiva. López Obrador ha reiterado que no tiene ningún pacto con criminales, pero ¿qué sucedería si los cárteles atentan contra Gálvez? Usted ya sabe la respuesta, nunca se la va a acabar. López Obrador debe cuidarse políticamente de que esto suceda sin tener que recular para descarrilarla. De hecho, ya sabe el camino. Esto es lo que dice Riva Palacio. Como ustedes escucharon, defiende mucho a Salinas. ¡Qué raro! Y no, Salinas es indefendible, el PRI es indefendible. Y yo sinceramente les repito, es el riesgo, sí existe, pero yo no creo que viniera por parte de los cárteles. No lo creo. Ellos se acomodan a trabajar. Miren, véanlo así. Por el mayo han pasado todos los partidos políticos. Todos. Él ya lleva 50 años haciendo lo mismo. Y han cambiado del PRI al PAN, después a Morena. PRI, PAN, PRI, luego Morena. Y él sigue trabajando. ¿Por qué? No lo tocan. ¿Por qué? Pues porque le pone billete a todas las elecciones. Porque le puso billete, por ejemplo, con Morena allá en Sinaloa. Eso pasaría con los cárteles. No son tontos, no son nada tontos. No se van a arriesgar a que pierda su candidato, al que le apuesten. No, ellos le apuestan a todos. Saludos, compas.